Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos un día más al canal del Despacho del Reconstituyente, junto con la iniciativa de El Reconstituyente. Un proyecto no político, sino de derecho. Bueno, señores, hoy me gustaría hacer, para que vayáis entrando en materia, ¿vale? Recomendaros ya lo de siempre, papel y boli, ¿vale? Para poder ir escribiendo, porque no vais a entender todo mejor si lo escribís a papel y boli, ¿de acuerdo? Intentad dejar las maquínicas a un lado, por favor. Ampliaremos la conciencia, ayudaremos a ello, ¿vale? Hoy, sin más, quiero haceros un legal tour, que no lo quiero llamar así porque lo que intento es también reavivar un poco la identidad del pueblo español, que está en peligro de extinción. Entonces, yo lo que quiero hacer es directamente esto, hacer unas rondas sobre textos normativos. Me parece muy conveniente empezar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que si al fin y al cabo estamos en este proyecto reivindicando el humanismo, que menos que intentar darnos una noción de lo que es el derecho positivo del ser humano. Y así también veréis cómo se está contraviniendo precisamente esos derechos humanos. No os voy a poner la introducción ni el prólogo, directamente nos iremos al preámbulo, parte de la norma que todo el mundo ignora, ¿de acuerdo? Entonces, os lo voy a leer porque a mí me parece precioso el preámbulo de esta declaración. Disculpad por el golpe. Considerando que la libertad, hoy en entredicho no, la libertad hoy está más que coartada. Quizás no en un plan te sacudo si no dices lo que yo quiero o haces lo que yo quiero, vale, pero estamos en una época de socializar a través de las redes sociales y con capar eso sobra para coartar la libertad. La justicia, hoy intentando colonizarla, la paz, hoy en un ámbito de bandos que abruma, una creación de bandos desde los depositarios de la soberanía nacional, que son nuestros representantes políticos. Así que la paz, sí, también, más que en entredicho. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, que yo aquí hablaré de temerario desprecio a la humanidad, temerario desprecio a la verdad, el temerario desprecio a la identidad de los pueblos de Europa y en concreto del de España. El desprecio, señores, y sí, generalmente viene desde la izquierda, desde el socialfascismo, del que estamos acostumbrados a vivir históricamente, por mucho que vengan de buenos. Y lo siento mucho, señores, yo aquí no soy ni de izquierda ni de derecha, y esto no es un proyecto político, es un proyecto de derecho, como vengo diciendo. Ese desprecio a los derechos humanos y al ser humano y a los derechos del hombre, ya lo venía diciendo el primer marxista, Paul Lafargue, en su Le Droit à la Paresse, en 1800-1803, depende de la edición, o depende de la fecha que tomes por buena. Hablaba, de hecho, de los tísicos derechos del hombre, como la enfermedad pulmonar, o incluso se refería a los economistas maltusianos diciendo que habría que cortarles las manos y la lengua. Sí, temerario desprecio a la humanidad.
que han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Censura hoy a saco. Esto lo sabemos. No hace falta que os venga yo diciendo nada. ¿No? Que incluso hay juventud diciendo que para decir, en fin, que sí, que prefieren deshacerse de la libertad de expresión y de la palabra. En fin, yo no lo entiendo. Y de la libertad de creencias o impuestas, si no eres un disidente, que lo sepas, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que los hombres y las mujeres, obviamente, no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Hoy no hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es más, hay muchas prerrogativas de las que gozan las mujeres en detrimento del hombre. Es más, incluso ser hombre es malo, está sesgado, porque el hombre es históricamente el represor de la mujer y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Cuando se habla de un concepto más amplio de libertad, no significa que la libertad pueda ser adjetivada de mil formas distintas. Significa que hay que intentar no adjetivarla, porque al fin y al cabo, ¿qué significa la libertad? Sino la ausencia de impedimentos, la ausencia de óbices que te puedan dar a ti como ser humano. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a intentar, son pocos los preceptos, entonces tampoco me supondría más de 40 minutos, pero no quiero perder vuestra atención, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer al menos un tour un poquito más profundo, ¿vale? Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse desde dentro, intrínsecamente. No hace falta que haya una norma. Yo aquí ahora mismo podría coger la Constitución y romperla, porque total, ya se la están pasando por el arco de la inobservancia, a mí me daría igual. Por ejemplo, porque al fin y al cabo el derecho no es una norma. La norma, de hecho, es la expresión escrita del derecho, como lo es la escritura de la expresión oral, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación lo que yo pretendo hacer aquí, el respeto a esos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas el carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Nadie tiene que quitarme la razón. Es decir, la capacidad de pensar. Y debemos comportarnos no como
no como miembros de bandos distintos, sino como miembros de un mismo bando, de una misma unidad. El mirar por el prójimo, no sé si os recordará a la doctrina cristiana, pero es iushumanista por excelencia. Y esto es el iushumanismo positivizado, convertido en norma. Así que lo considero bastante relevante. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Prohibición de discriminación. Imaginémonos que somos esos monigotes que colgábamos en la espalda al de delante en clase. Imaginémonos que somos por un instante ellos. Todos del mismo color, todos de la misma raza, todos del mismo sexo. Cuando hablamos de igualdad efectiva, nos hallamos en un término social, no en un término bruto, en un término físico. ¿De acuerdo? Como os he mostrado, bueno, como os muestro aquí. Bueno, aquí ya no. Bueno, da igual. La realidad material y la realidad social. La realidad social es nuestro invento, es precisamente ese ser, ese ente abstracto, ese ente que construimos entre todos. Ese ente es una unidad y que está plasmado conforme a derecho. Por eso considero también relevante que aprendáis derecho. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Por ejemplo, en la cuestión como la que está Gaza. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Hoy estamos en un contexto de inseguridad, pero no solo sentimiento de inseguridad, sino inseguridad real. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y sin embargo, vemos como hay barcos, en fin, hay diputados incluso que se han aquejado de esto. Solo hay que tener un poco de nivel intelectual para darse cuenta de que quizás no estén faltos de razón, como el barco del Open Arms, que está, considero, en muchos casos, contraviniendo este tipo de normas, por muy avalados políticamente que estén. Pero claro, tienen que traer clientes del patrón. Quizás ese sea su obsequium. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y yo aquí incluiré el desamparo al pueblo español en los efectos de las catástrofes, en los resultados de las catástrofes. Al fin y al cabo, esa permanencia, ese sostenimiento en el tiempo, o incluso las inacciones para en un futuro poder prever que no vuelva a ocurrir, en fin, le podríamos dar una vuelta ahí. Pero para que veáis más o menos que vas pasando hoja y vas tachando. Esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley. En serio. Sin distinción, derecho a igual protección a la ley, de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Cuando hablamos de Constitución, tenemos que tener en cuenta, señores, que estos textos supranacionales e internacionales amplían lo que es el contexto de la Constitución, por mucho que sea nuestra norma suprema. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de Constitución, no hablamos solo de nuestra Carta Magna. Hablamos de esta amplitud. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Independiente e imparcial. Y si hace falta utilizar la nota de la complementariedad para acceder a estos textos, señores, a mí no me va a pesar. Lo siento mucho. Si el Poder Judicial también coopera con el régimen, es lo que hay. Para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. No vamos a mencionar aquí a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ¿verdad? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Aquí habla de la irretroactividad. Es de las pocas cosas que faltan ya por hacer por este gobierno, de acometer por este gobierno, porque incluso se está hablando de que existen pactos secretos de no repatriación de inmigrantes que han cometido consecutivamente delitos muy graves en nuestra sociedad. Aquí me gustaría incluso llevar a colación a Alf Ross en su tutú, cuando decía que precisamente cuando brota el derecho es para, y la coerción del derecho es para que no decaiga o no recaiga sobre la sociedad un mal superior. Sí, hablaba en este contexto de superstición, pero en estos tiempos podemos hablar incluso de golpes de Estado, de insurrección, de sublevación, y yo tampoco quiero que pase eso, o rebelión, y no quiero que pase eso. Vamos a ejercer primero nuestro derecho y a ejecutar nuestro derecho, por favor. Nadie será condenado por actos o omisiones. Bueno, en retroactividad tampoco se impondrán penas más graves de las aplicables en el momento de la comisión del delito, porque en teoría tienen que estar tipificadas. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Yo creo que aquí el caso Ayuso le podríamos dar una vuelta, ¿eh? Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Recuerdo los eventos de Torre Pacheco, como expulsaron a Dani Esteve y a Vito Quiles, incluso suprimiendo su derecho a manifestarse, arguyendo que no iban a poder protegerlos. Excusa bastante tonta. Dime tú qué protección necesita Dani Esteve. Si necesitaba más protección en ese contexto la señorita de Radio Televisión Española. En fin. Pero bueno, como la excusa vale para todo, pongámosla en duda. Y si la ponemos en duda, la ponemos en duda, ¿eh? A mí me da igual que seáis policías, me da igual que seáis jueces, me da igual que seáis educadores, me da igual. Si estáis cooperando con el régimen, cooperáis con el régimen, señores. Y mirad todo lo que está saliendo, ¿eh? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En caso de persecución, aquí está llegando gente
que no tiene persecución en su estado. Y están llegando como clientes. Incluso les estamos subvencionando a nosotros con nuestros propios impuestos. Señores, incluso hasta ese punto está llegando el clientelismo y el colonialismo islámico. Este derecho no podrá ser invocado contra la acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es decir, que si es un juicio justo, no te puedes acoger a ello. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. De momento, desde origen ya la tienen. No tendría por qué requerir la de destino si mantienen la de origen. Si no quiere mantener la de origen, se está adquiriendo una nacionalidad en fraude de ley. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Arbitrariamente. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de matrimonio. Aquí hay un concepto que no pilláis ninguno. Voy a bajar esto porque me está molestando un poco. Vamos a suponer, ¿vale?, que aquí hay un ser humano y aquí hay otro ser humano, que entre los dos, ¿vale?, se unen para formar un vínculo ante la ley que forman uno superior. Independientemente de ese superior, los seres humanos guardan sus derechos, ¿vale? Pero en esa esfera en la que se han incrustado ya es otro al margen. ¿Esto lo entendemos? Vale. Entendemos que las uniones son unidades, uniones, y no que se puede poner un ser humano encima de la unión para coartar la libertad del otro ser humano. ¿Esto lo entendemos? Pues esto es lo que pasa con la ley Sciessi, por ejemplo. Por ejemplo, que se le da más prerrogativas a un ser humano que a otro, en el contexto de esa unión. Solo mediante libre y pleno consentimiento los futuros esposos podrán contraer matrimonio. No se puede, según los derechos humanos, contraer matrimonio a la fuerza, y aquí en España se está empezando a ver. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y hoy, más que atacada. Hay muchos, por ejemplo, Red Pill Podcast está hablando continuamente sobre los ataques. No hace falta que yo aquí os venga a explicar nada al respecto de ello, pero si queréis, cuando toquemos derecho civil, lo hablamos. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Perdón, que no he terminado. Red Pill Podcast está precisamente debatiendo sobre ello. J, creo que se llama. Está debatiendo sobre los ataques a la unidad familiar, a la descendencia, que yo aquí también voy a quejarme de la descendencia, porque se está atacando precisamente con políticas que están orientadas al impedimento de los nacimientos de un pueblo o de los pueblos de Europa, de Occidente. Y esto va en contra del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma. Señores, eso sí que puede ser considerado genocidio por parte del socialismo. Y Red Pill Podcast me parece muy bien que defienda la unidad familiar. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Cada uno su rol, lo verá de una manera, pero al fin y al cabo, yo creo que es lo que defiende. No voy a poner mis palabras en su boca, obviamente. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Cuando hablamos, vamos a hablar, por ejemplo, aquí vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la ocupación. En derecho sabemos muy bien lo que es el deudor de buena fe, el deudor de mala fe y el que asalta la vivienda. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de que existe por parte del socialismo un temerario desprecio a los derechos humanos, me refiero, por ejemplo, a cosas como estas. Si a la justicia le dejaras
describir qué es un deudor de buena fe, un deudor de mala fe y un individuo que asalta la vivienda, entenderíamos que hay alguien, el deudor de buena fe, que quiere hacerse cargo de los costes de esa vivienda en arrendamiento, pero no puede. Entonces puede ser que se le pueda proveer de recursos sociales para poder hacerse cargo de esa vivienda. El deudor de mala fe, que es el que puede y el que no quiere hacerse cargo de esa vivienda, y el que asalta la vivienda, que le dé igual los derechos humanos. Esto es un derecho humano, el artículo 17.1. El derecho a la propiedad. No hay derecho a la vivienda como derecho humano. ¿Esto lo entendemos? Vale. ¿Entendemos que existe un temerario desprecio a los derechos humanos? Bien. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, por mucho que sean corrientes políticas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de la religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, pero no por imposición de un colonialismo, por ejemplo. Que ya sufrimos las razzias en el siglo XIII. El pueblo español se ocupó de ello. Las sufrimos en Europa y fue cuando precisamente se creó la expresión popular de "hay moros en la costa". Escuchadme ya con las orejas, que me da igual. Quien coopera con el régimen se hace responsable con el régimen. Así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente. Y aquí no se está dejando en los pueblos islámicos. Estamos hablando de que existe un genocidio a las comunidades cristianas, tanto en el Congo, en Siria, en Yemen, pero brutal. En Corea del Norte, la persecución por el comunismo, y en países islámicos. ¿Generalmente suelen ser en países islámicos? Sí, pero más fuertemente en pueblos que son comunistas. En el capítulo anterior os di una página que se llama puertasabiertas.org, que ahí veréis el listado de persecución de los cristianos. Y España es un pueblo cristiano, lo queramos reconocer o no. Nuestra moral, nuestro espíritu es cristiano, es iushumanista por excelencia. Si a mí alguien me preguntara, ¿por qué crees tú que el cristianismo tuvo esa increíble expansión en el siglo III? Pues yo diría, pues porque tiene un calado iushumanista que mira por el ser humano, que es normal que convenzca a todo el mundo. Así como su libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y hay países que están en la OTAN que no cumplen esto. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas, y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, y ni la libertad de expresión ni la de asociación. Hoy estamos viendo como a jóvenes que están intentando reunirse en las universidades se lo están impidiendo. Gente que está intentando expresarse a través de las redes sociales se lo están impidiendo. OK Diario, por ejemplo, que parece ser que, sin ser un ente público, está censurando las redes sociales. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Aquí hay un fallo que todo el mundo, que nadie entiende, ¿vale? Que es O. Esta misma partícula, que es cómo se une una premisa con la otra, ¿vale? Nos da a entender que
no es solo mediante las elecciones. ¿De acuerdo? Es decir, cabe excepcionalidad como la que estoy planteando yo aquí. Otra forma de expresión, sobre todo cuando esos procesos electorales pueden estar más que amañados. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Desde las concepciones de Jean Bodin, de Hobbes, de Locke, de Marx, de Hegel, de Engels, todos. El consentimiento del pueblo. El pueblo está consintiendo en estos momentos cuando estamos viendo que se está vulnerando precisamente los procesos electorales justos. Es decir, que hay o no hay elecciones auténticas. Si me decís que este proyecto no tiene sentido, señores, yo me bajo del mundo. Que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. Cuando hay secuestro de los presupuestos generales del Estado, se incumple el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Esto lo entendemos? Esa habida cuenta, señores, pueden ser los presupuestos generales del Estado en su actual secuestro. Y no va a ser la única ronda de textos legales que hagamos, ¿vale? Yo lo llamaré Legal Tour porque estáis más acostumbrados a los anglicismos, pero quiero reavivar la identidad del pueblo español y quiero empezar a utilizar para todo el lenguaje castellano, ¿vale? La cooperación, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Libre desarrollo de su personalidad. Ay, pobres de los niños que no les están dejando decidir si quieren ser seres humanos o no. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Y a mí, cuando me podéis llamar loco, tonto, lo que queráis, o incluso ultraizquierda y así ultraderechista, y así me añadís a la lista negra del socialismo. Pero yo recuerdo cuando se suprimieron los contratos de aprendizaje. Bueno, no se suprimieron los contratos. Esos contratos de aprendiz que se suprimieron, yo entiendo que estuviesen en entredicho por no ser remunerados. Yo lo entiendo. Incluso se podía haber negociado que precisamente el contrato de aprendiz fuese el sujeto al salario mínimo interprofesional y de allí en adelante. Pero no, simplemente lo que se hizo fue con aquella maravillosa, para algunos, ley que modificaba la ley del trabajo, que modificaba precisamente la adquisición ya lo diré, de los certificados de profesionalidad. Antes, un individuo podía entrar a una empresa a trabajar y a partir de ahí saber si le gusta o no y formarse en esa empresa. Hoy, desde aquello, y un poquito antes quizás, primero se adquiere el título y luego ya pruebas. ¿Entendéis que esto no es natural? ¿Entendéis que esto es la absorción de la estructura? ¿Entendéis que esto es colonizar un poco la estructura de la
de esa libre elección del trabajo? ¿Entendéis que adquirir un título para después empezar una labor es precisamente coartar esa libertad, ese desarrollo? Es la absorción de la estructura de esa libre elección. ¿Esto lo entendemos? Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Voy a volver aquí y voy a hacer referencia a esto. A igual salario, por trabajo igual. En derecho entendemos lo que son los conceptos salariales y los conceptos extrasalariales. Esto, y esta parte sería negociable, ¿vale? Pero es algo que aporto yo. Nos podríamos referir a los conceptos salariales. Yo entiendo que alguien por esfuerzo cobre más. Que quizás eso entraría en un contexto extrasalarial, en una percepción extrasalarial, por carga, por ejemplo. Que toda persona tiene equitativa, que no igualitaria. Yo aquí también entiendo, yo aquí lo relaciono y digo, no es descabellado y satisfactoria. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En este proyecto vais a poder conseguir esto sin necesidad de recurrir a los sindicatos. Vais a salir sabiendo derecho hasta este punto. El 24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Cuando se hablaba del primer marxista, Paul Lafargue, que sepáis que Karl Marx no se consideraba marxista, pero sacó su Capital, en el que, no sé si os acordáis, que utilizaba esa fórmula del plusvalor, del plus trabajo, precisamente reduciéndolo en tercios. Yo entiendo que en un contexto de hace 200 años en el que el trabajo era durante 6 meses, se llamaba el trabajo de Estado. Durante 6 meses, a casi 19 horas al día, yo entiendo que haya una queja. Pues vamos a distribuir todo el trabajo durante el año, ¿vale? Y así reducimos, damos un poquito de descanso y demás. Y reducirlo al tercio. Ese tercio, ahora mismo no recuerdo a cuánto salía, ni cuál era la fórmula, pero vamos, entendiendo ese tercio de 19 horas al día, yo sí que lo entiendo. En ese contexto sí que lo entiendo, pero si lo vamos reduciendo un tercio cada vez, un tercio cada vez, un tercio cada vez, ¿qué vamos a hacer? ¿0,1 horas a la semana? Cada 100 años surge, bueno, no cada 100 años, cada menos, cada 50, cada 80 años en este caso, surgen precisamente estas cuestiones. Y hay que planteárselas ya para que pervivan, porque al fin y al cabo el derecho se tiene que hacer para que perdure de una forma estática, ¿vale? Y yo entiendo, por supuesto que lo entiendo, he sido más de 20 años trabajador por cuenta ajena, ¿cómo no lo voy a entender? Pero tampoco entiendo que se le trate así a los que precisamente crean puestos de trabajo, ¿no? En fin, un tercio no me parece tanto. Un tercio del día, un tercio de la semana, no me parece tanto. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Esto es lo esencial. ¿Os acordáis de los servicios esenciales? Pues esto es lo esencial del ser humano. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. Y yo aquí, como ser humano, entiendo que una mujer encinta
en estado de buena esperanza, que se diría, ¿vale? O incluso el niño, porque al fin y al cabo no tienen culpa de que los adultos seamos así, ¿vale? Tengan una especial protección y yo callarme y entender que ellos como seres humanos tienen en ese momento temporal, por ejemplo en el caso de las embarazadas, ese especial derecho, esa especial protección como ser humano que está encinta, que está gestando otro ser humano. Un ser humano que al fin y al cabo va a gozar de 18 años en los que también va a tener una especial protección. Y son niños y son mujeres embarazadas. Yo aquí lo entiendo, cosa que hoy nos está dando. Es más, por soflamas políticas, es que es una pena. Por soflamas políticas, precisamente, los índices de natalidad han caído a 1 por cada pareja. Va a tardar recuperarse en nuestra civilización, vamos. Sin embargo, otros no, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la educación. A la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Y aquí tenemos gente que quiere cerrar las universidades privadas, mientras tanto llevan a los suyos a las privadas y decir que todo es a la pública. ¿Para qué? ¿Para ser adoctrinados más fácilmente? Venga, a comerme los huevos ya. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, no el adoctrinamiento, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y a todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y aquí da a toda la izquierda con el cantico, con el lomo en todos los dientes, con el lomo del texto en todos los dientes. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y sin embargo, aquí hemos visto cómo desde hace, yo creo que ya una década o más, a los padres se les ha coartado la capacidad jurídica para decidir por sus hijos. Como buenos nobles socialistas que sois, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Viene muy a colación con este proyecto, señores. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Lo de mirar por el prójimo, señores, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática, y no de las doctrinas ideológicas. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en sentido de que confiere derecho alguno al Estado, porque no es el Estado el que crea los derechos humanos, son los propios seres humanos, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades y realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y creo que con esto ya termina. Y esto, señores, es de interpretación restrictiva. Quiere decir que aunque nosotros hayamos depositado nuestra soberanía en nuestros representantes políticos, no pueden actualizar tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos, los derechos del hombre, etcétera, a su libre voluntad. No puede ser de interpretación libre, lata, laxa, extensiva, porque entonces el ser humano puede reconfigurarse y no queremos eso. Pues hasta aquí. Creo que, o espero que los Legal Tour sean un éxito. Al menos aprenderemos todos un poquito más del contenido, de la norma, y aprenderemos a interpretarla mejor. Muy buenas tardes, cuídense.